Hasten ari da. Bueno, hasiera emango diogu prentsa agerraldiari, egunon guztioi ongitorri. Atzo izan zen gobernu kontseilua eta gaurkoan han hartutako erabakien berri ematera natorkizuen. Batetik bideo, euskarazko ikus-entzunezkoen erreferentziazko zentroaren inaugurazioa izango da ostiral honetan eta horren berri eman nahi dizuet. Eta bestetik, atzoko Foru Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien artean bi diru laguntza zuzen ematea ere erabaki genuen. Lehenengo erabakiari eutsiz, bideoaren gaia dela eta Tabakalerako bideo zentroa, etorkizuna eraikiz dinamikaren barruan sustatu dena, ostiral honetan inauguratuko da. Bideo euskarazko ikus-entzunezkoen ekosistema bat sortu eta dinamizatzea du xede. Sektorearen zerbitzura egongo den ikerketa eta garapen zentro gisa. Euskarazko ikus-entzunezkoen produkzioa eta kontsumoa emendatzea du eginkizun nagusi proiektu berri honek. Beti ere, sektorea osatzen duten eragileekin, elkarlanean eta herritarren partaidetza sustatuz. Behatoki giza funtzionatuko du nazioarteko produkzioa eta kontsumo joerak aztertzeko eta negozio aukera berriak identifikatzeko entretenimentua baino harago. Beraz, zeharkako lau lan ildoetan oinarrituko da laguntza, bideoaren laguntza batipat euskarazko ikus-entzunezko proiektu berri honetan. Estetika alde batetik, istorioa lotzeko gaitasuna, teknologiaren erabilera eta edapena, eta nola ez hori, azken hori bereziki internet bidez. Edukiak kontsumitzeko modua zeharo aldatu da, gazteak sare sozialetara konektatuta bizi dira, eta mundu osotik datozen ikus-entzunezko produktuak kontsumitzen dituzte. Euskal Herriko Unibertsitateak eta ikerketa bat egin zuen, orain dela urte bete. Guk ikerketa horren berri eman genuen berri bere garaian. Eta ikerketa hartan egindako azterketa hori abiapuntutzat hartuta sortzen da bideo. Izan ere, azterketa horretan ikusi zen gazteek, gure gazteek, gaztelaniazko ikus-entzunezkoak kontsumitzen dituztela gehien bat. Eta batez ere esaten digute ez dutelako beste aukerarik. Hori aintzat hartuta, euskararen etorkizuna berbatu nahi baldin badugu, ezinbestekoa ikusten dugu gure hizkuntzak ere mundu horretan bere lekua izateko bideo izeneko proiektuak abian jartzea. Hori izango izateke, esan bezala, Gobernu Kontseiluan aurratutako proiektua eta esan bezala ostiral honetan emango digu hasiera proiektu horri. Bestaldetik bi diru laguntza erabaki genituen, alde batetik Debagoiena. Gizabidea fundazioari 50.000 euroko diru laguntza ematea onartu genuen atzo, diputatuen kontseiluan, Debagoienako berrikuntza plataforma proiektuaren finantzaketan laguntzeko. Berrikuntza sozialaren esparruan lankidetza izaera duten prozesu komunitarioak bultzatzeaz arduratzen da eta guk ikusten dugu bailara horretan batipat gai honen inguruan lankidetza proiektuak ondo garatzen direla. Eta bestaldetik sukaldatzen, bilkura berean, erabaki genuen baita 50.000 euroko diru laguntza bana ematea AIE etxe-tresna elektrikoen Euskadiko kluster taldeari eta CESE zentro kooperatibari. Sukaldatzen lab proiektua garatzeko etorkizuna eraikitzen ere barruan. Elektronika, informazio eta komunikazio teknologiak gastronomiaren esparruan sartzen da helburu gisa. Soluzio digital berrien garapena ahalbideratuz. Esan Gipuzkoak industria ehun aurreratua duela sukaldaritza arloko ezagutzari lotuta. Kasu batzuetan
beraien sektoretan mundu mailako liderak diren enpresak direla. Hortaz, hori ere kontutan izan da, lab honi, proiektu honi, diru laguntza berezi bat ematea erabaki genuen. Decía, por tanto, que, en primer lugar, y teniendo en cuenta que vamos a inaugurar este mismo viernes, Vídeo. Vídeo fue una de las principales decisiones que adoptó también el Consejo en el día de ayer. El laboratorio de creación de contenidos audiovisuales en euskera, que va a tener su sede en Tabakalera, impulsado este proyecto dentro de la dinámica de Etorkizuna y Eraikiz. Es un acto en el que se van a dar a conocer las instalaciones y los objetivos del equipo a la sociedad y a los agentes del sector. Se trata de una magnífica noticia para nosotros, que muchos de los proyectos que ya están dibujados, planteados y aprobados dentro de la dinámica de trabajo de Etorkizuna Eraikiz, que vayan viendo luz en esta nueva legislatura. Creemos que en esta nueva legislatura se van a ir consolidando proyectos que ya están en la nueva agenda política que vamos a poner en marcha, pues seguramente próximamente. Y Vídeo nace con el objetivo de generar y dinamizar el ecosistema de los audiovisuales producidos en euskera, como un centro de investigación y desarrollo al servicio del sector. Va a trabajar para incrementar el consumo y la producción de contenidos, partiendo de la colaboración con todos los agentes que conforman el sector y activando la participación de la ciudadanía. Vídeo va a ser, dentro de Tabakalera, un auténtico ecosistema en donde se van a encontrar y trabajar de manera conjunta productores, actores, toda la industria ligada a la producción de contenido visual en euskera. Y para ello también se va a configurar un observatorio de las tendencias internacionales en la producción y el consumo, y también para la búsqueda e identificación de nuevas oportunidades de negocio mucho más allá del entretenimiento. Va a ofrecer soporte basado en 4 líneas de trabajo transversales: la estética, la capacidad de conexión de la historia, el uso de la tecnología y, cómo no, la difusión principalmente a través de Internet. La forma de consumir contenidos ha cambiado radicalmente, lo venimos diciendo. Los más jóvenes del territorio viven conectados a las redes sociales, se informan y se divierten a través de estos dispositivos, consumen productos audiovisuales provenientes de todo el planeta y observamos también a través de un estudio que se hizo recientemente por parte de la Euskal Herriko Unibertsitatea, de la Universidad del País Vasco, es que nuestros jóvenes consumían principalmente contenidos producidos en castellano, y había en este sentido un área a trabajar porque no encontraban productos audiovisuales atractivos en euskera para poder también disfrutar. Por tanto, la gestación de Vídeo parte de ese estudio elaborado por parte de la Universidad del País Vasco, que acreditaba que nuestra juventud consume productos audiovisuales en castellano, fundamentalmente. Y si queremos asegurar, y es también apuesta de este gobierno foral, el futuro del euskera, entendíamos que era también imprescindible hacer un hueco en ese sentido en la nueva agenda política con proyectos como puede ser Vídeo. Esto se inaugurará el viernes, y 2 decisiones más, uno ligado a Debagoiena. El Consejo de Gobierno aprobó conceder a la Fundación Gizavidea una subvención de 50.000 euros para ayudar en la financiación del proyecto Debagoieneko Berrikuntza Plataforma. En el campo de la innovación social se ocupa del impulso de los procesos comunitarios de carácter colaborativo. Y por otra parte también aprobamos ayudas directas a sendas subvenciones de 50.000 euros, por una parte a la agrupación Clúster de Electrodomésticos de Euskadi y por otra parte a CS Centro Cooperativo, para el desarrollo del proyecto Sukaldatzen Lab, dentro también de la dinámica de trabajo de Etorkizuna Eraikiz. El objetivo es la incorporación de las tecnologías de la electrónica, la información y las comunicaciones al entorno gastronómico. Guipúzcoa ya dispone de un tejido industrial destacado, vinculado al conocimiento en el ámbito de la cocina, siendo además algunas de nuestras empresas, de nuestra red de empresas, líderes mundiales en sus sectores. Bueno, pues
Se trata también de incorporar a toda esa red de empresas al mundo gastronómico, al mundo laboratorio, para que podamos crear nuevos negocios y se puedan también crear nuevas ideas empresariales. Hoxe dira atzo hartutako erabakiak eta hemendik aurrera zuen galderei erantzuteko prest. Ez, atzo erabaki izan zen, ja osteral honetan hartuko zala inauguratuko genuela. Beraz, aspaldikan zetorren, hor geneukan, dena prest dago, eta erabaki izan zen, abian jartzea. Sí. Sí, fundamentalmente en el mundo cooperativo nos encontramos con que tras la crisis vivida en algunas de las empresas, el propio mundo cooperativo está analizando en cómo podemos seguir profundizando en esos valores cooperativos para la puesta en marcha de nuevas dinámicas de trabajo dentro de esa comarca. Por tanto, se da una ayuda para que puedan seguir profundizando en el trabajo comunitario, en el trabajo cooperativo, para que los valores cooperativos puedan ser, en algún caso, adaptados a las nuevas realidades y así, a través de la cooperación de los diferentes agentes de esa comarca, puedan nacer nuevos proyectos, nuevas ideas que luego verán realidad o no dentro de la dinámica de Etorkizunarekin. ¿Me explico? Sí, sí. Nosotros dentro de la dinámica de Etorkizunarekin hay unas líneas de ayuda para todos aquellos que quieran desarrollar, que tengan ideas y que puedan desarrollar nuevas dinámicas de trabajo que profundicen especialmente en la colaboración. Observamos también en muchas comarcas, pero también en esa, en el que pues el mundo cooperativo tiene su importancia, que todavía en ocasiones empresa, sectores, agentes diferentes se dan la espalda. Y hay organismos, como el que acabo de nombrar, que con esta subvención buscan dinámicas de trabajo, impulsar dinámicas de trabajo en donde esos agentes que se están dando la espalda puedan volver a reencontrarse para poner en marcha nuevas dinámicas de trabajo. Y a futuro veremos que tras esas dinámicas de trabajo saldrán nuevas ideas. Guk zuk ondo adierazi bezala, momentu honetan ejekutiben, alderdi politikoen momentua da. Beraiek hitzen bara dukate, ejekutibak hitzen bara dukate, eta beraiek adostu. Guk hauteskunde emaitzen inguruan egin genuen balorazioa, alde batetik esan, argiak eta esanguratsuak izan zirela emaitzak Gipuzkoako lurraldean. Ondorio nagusia da, gure ustetan behintzat, Gipuzkoako gizarteak babestu eta berretsi egin duela Gipuzkoako Foru Gobernuaren kudeaketa, egin dugun lan guztia. Bai proiektuen eta edukien inguruko gogoeta, hortaz aurrera edo martxan jarri ditugun proiektuak eta edukiak babestu egin ditu herritarrak, eta baita nola egin ditugun, ez bakarrik zer, baizik eta nola egin ditugun. Gobernantza berri bat egiteko modu berriak jarri genituen abian, eta hoien inguruan ere babes berezi bat jaso izan dugu. 4 urte hauek onak izan dira Gipuzkoarentzat, guk hala genion,
legaldiei bukatzerakoan, eta ulertzen dugu emaitzek ere hori adierazten dutela. 4 urte onak izan direla Gipuzkoar guztiontzat. Hala usten dute herritarrek eta hala adierazi digute hauteskundeetan. Ziurgabetasun garai hauetan, segurtasuna, kudeaketa eraginkorra eta etorkizuneko alternatiba eskaintzeko aukera izan dugu. Eta hori herritarrek ere ondo ikusi dute. Bat egin dute gure gobernu honek egindako lan guzti horrekin. Asko eskertzen dugu konfiantza hori, emandako konfiantza hori, gobernu osoak, asko. Gipuzkoarrek eskatzen digute urte hauetan ere egindako bidean sakontzea, eta batipat bi arlotan kalitatezko enplegua sortzen eta desberdintasunak murrizten jarraitzea. Ardura horri ulertzen dut gobernu berriak ere erantzun egingo diola behar den moduan. Eta orain, esan bezala, indar politikoen garaia da, orain indar politiko desberdinek elkarrizketak edukitzeko momentua da, eta ulertzen dugu Aldundiaren hurrengo gobernuari forma emango diotela alderdiek. Decía que para los que conformamos el actual equipo de gobierno foral son unos resultados muy buenos, son resultados claros y significativos, y el mensaje que extraemos es que la sociedad guipuzcoana, creemos que la sociedad guipuzcoana avala con el voto y respalda la gestión realizada estos últimos 4 años. Tanto en el contenido de la gestión, con los proyectos que hemos puesto en marcha, y también con la forma en la que los hemos llevado a cabo. Ha habido claramente un espaldarazo también a este nuevo modelo de gobernanza abierta, colaborativa y participativa. Por tanto, tan importantes los proyectos como la forma en la que como han sido diseñados y gestionados. Han sido 4 años muy positivos para el territorio de Guipúzcoa. La ciudadanía así lo ha vuelto a valorar y así lo ha expresado además de una manera contundente en las urnas. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de populismo, hemos sido capaces de ofrecer desde la Diputación seguridad, una gestión eficiente, y además hemos planteado a la ciudadanía y compartido y diseñado con la ciudadanía una alternativa clara y realista para el futuro del territorio. Por tanto, Guipúzcoa ha apostado por el futuro del territorio. Agradecemos enormemente la confianza depositada en el actual equipo de gobierno. La ciudadanía nos pide que sigamos profundizando en esta nueva agenda política abierta en esta legislatura. Creemos que sigue habiendo una demanda mayoritaria por la creación de empleo de calidad en el territorio de Guipúzcoa, y que Guipúzcoa siga liderando un trabajo incansable para erradicar las desigualdades en el territorio, y así lo vamos a seguir haciendo. Y ahora es el tiempo de la política, es el tiempo en que los partidos políticos, sus representantes, los candidatos, hablen, negocien y pacten un buen equipo de gobierno para que Guipúzcoa pueda afrontar con éxito el futuro del territorio. Desde la Diputación también condicionáis, como ayer decía Rivas, un posible pacto con el Partido Socialista para los socialistas en Navarra. Desde la Diputación no condicionamos nada, ni hablamos siquiera. Son los partidos políticos y sus representantes, las ejecutivas, quienes determinan. Pero sí creemos que Guipúzcoa merece un gobierno sólido, un gobierno que responda a esas expectativas que hemos creado para construir ese futuro del territorio, para que la nueva agenda política siga teniendo éxito. Eso es lo que demanda. Por tanto, el futuro gobierno de la Diputación tendrá que hacer también frente a esos proyectos estratégicos que ya están definidos, se tienen que consolidar, abrir nuevos y, desde luego, hacer frente a esos retos. Creo que, y así lo avalan los resultados electorales, Guipúzcoa tiene que tener un gobierno fuerte, tiene que tener un gobierno sólido y tiene que tener, por tanto, una mayoría también en las juntas generales.
Guk ez digu Egibarri inongo baldintzarik jarriko. Ez Egibarri eta ez beste inorri, ez digu inongo baldintzarik jarriko ezan bezala. Guk ulertzen dugu Gipuzkoak oso garbi hitz egin duela, etorkizuneko Gipuzkoa sendo hori ondo kudeatzeko beharrezkoak direla gehiengoak, batzar nagusietan, eta oso sendo, oso talde sendo bat behar duela Gipuzkoako Foru Aldundiak ere, etorkizuneko erronka horiei guztiei ere aurre egiteko. Hortaz, ulertzen dut Gipuzkoak behar duen moduan agenda politiko berri horri ekiteko gobernu sendo bat behar duela, gehiengo bat behar duela baita batzar nagusietan. ¿Gobierno fuerte, un gobierno sólido como en esta legislatura? Podría ser, puede ser como esta legislatura, u otras que se puedan abrir también en las Juntas Generales. No solamente valen los acuerdos para conformar gobiernos, también hay acuerdos de legislatura para que se puedan llevar también a cabo con partidos que pueden estar en la oposición, pero que también apoyen esos proyectos estratégicos, esa nueva agenda también al gobierno. Pero sí creo que tiene que haber un pacto entre partidos políticos que consoliden, que fortalezcan Guipúzcoa para que todo lo que hemos construido en estos 4 años y que la sociedad guipuzcoana lo ha avalado, lo ha premiado, siga desarrollando, siga evolucionando, siga gestándose también en el futuro. Creo que es importante que Guipúzcoa cuente con pactos sólidos, bien de gobierno o bien de legislatura, entre los diferentes partidos políticos, en juntas generales o para conformar gobiernos también que tengan su mayoría en el gobierno foral. O sea, que eso no descarta gobernar en solitario, ¿no? No se descarta nada. Bai, eta hor ere, nik uste hauteskunde kanpaina horretan ere garbi adierazi dugula, batzuk eta besteak, agenda politiko bat dagoela, bide horria ondo finkatuta dagoela, eta hortarako akordioak behar ditugula. Oposizioan gelditzen diren alderdiekin edo gobernuan dauden alderdiekin. Gipuzkoak bide horri bat finkatuta dauka, oso ondo gainera Gipuzkoako eragileekin, herritarrekin, eta hori ondo sendotuta dagoena, ondo errotuta dagoena, orain bidea eman behar diogu. Bidea eman akordio berriekin, bai gobernuan edo bai oposizioan. Dena irikita dago. ¿No descartan gobernar en solitario y llegar a unos acuerdos de legislatura con Bildu, por ejemplo? Descartamos, nosotros nos gustaría llegar a acuerdos con todos los partidos políticos. Con todos los partidos políticos. Aquí la cuestión es, y yo creo que hay una prueba de fuego en este nuevo tiempo, y a mí me gustaría, desde luego, resaltar 2 cuestiones. Uno, que en Guipúzcoa, en Euskadi yo diría, no se descarta a ningún partido político, no se descarta a ningún partido político, no hay vetos entre partidos políticos, y eso está bien, y eso es bueno. La ciudadanía guipuzcoana, la ciudadanía vasca, solicita mayoritariamente pactos entre partidos políticos diferentes, y la pregunta es ¿para qué? Y creo que en Guipúzcoa, en el para qué, en el contenido, está claro. Y es importante que los partidos que estén en el gobierno y que estén en la oposición compartan esa agenda política, esa nueva agenda política de gestión del territorio, que se ha podido llevar a cabo en esta legislatura porque ha habido mayorías en el equipo de gobierno, pero creo que la ciudadanía ha expresado con claridad y nitidez cómo hay que gestionar el futuro del territorio de Guipúzcoa. Y no ha habido alternativa. Por tanto, lo que se busca son acuerdos de gobierno o acuerdos de legislatura para llevar a cabo eso que ya se ha fijado, eso que se ha debatido y eso que la ciudadanía guipuzcoana de manera mayoritaria ha respaldado con su voto. Beraz, Manuel, ez duzu bazkan zanean izan bakarrik agintzea, eta ez da ere EH Bildurekin akordio zehatzen batzutara heltzea. Dena irekita dago, eta guk neko genuke denekin
denekin paktuetara iristea. Denekin. Ulertzen dut hori dela herritarrek oso argi adierazi digutena. Akordio berriak. Bide horria finkatuta dago. Gipuzkoak dituen erronkak ere definituak daude. Bueno, hoiei nola heltzen diegu? Nola heltzen diegu? Nola egiten diogu aurre? Eta hortarako paktuak egin behar ditugu. Eta hemen, ez beste lekutan ez bezala, hemen ez dago inongo betorik. Eta hori ere berri oso ona da Gipuzkoar guztiontzat. Hemen denbora berri bat ari gara kudeatzen Gipuzkoan, Euskadin. Eta denbora berri horretan, betorik ez egotea hori ere berri ona da. Eta dena irikita dagoela ikustea ere hori berri ona da. Y Manuel, no sé si nos puedes avanzar si hay algún cambio de caras, al menos en las filas centrales, en lo que al gobierno se refiere. Bueno, yo por matizar también, el calendario, hay un calendario, actualmente estamos todos en funciones, el gobierno foral seguirá reuniéndose todos los martes y tomando decisiones, pero os recuerdo, ahora se abre un plazo de 15 días para la sesión plenaria constitutiva, y cuando se acredite un tercio se celebrará ya esa sesión plenaria constitutiva. A continuación, y en un plazo máximo de 10 días, deberá celebrarse la sesión plenaria de incompatibilidades, y a continuación habrá una sesión plenaria para la designación del diputado general, y todo eso en 30 días aproximadamente. Por tanto, calculamos que para San Juanes, más o menos, debería haber un nuevo diputado general, y a continuación él nombrará a todos sus diputados y diputadas. Por tanto, vamos a ir atendiendo a los tiempos. A mí sí me gustaría, y como aporte personal, es que la nueva diputación se configurara también atendiendo a esas nuevas necesidades y realidades que tiene el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, yo creo que, por lo menos, no sé si caras nuevas, pero que la forma de funcionar de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el nuevo organigrama de la Diputación Foral de Guipúzcoa, deberá estar más adaptada a la realidad del siglo XXI que del siglo XX. Aunque como nos has dicho todas las opciones están abiertas, ¿cuál gusta más? ¿La de un gobierno de coalición fuerte o la de un gobierno monocolor con apoyos puntuales en el resto de partidos sin desplazar a nadie? No te he entendido la pregunta. De las opciones fuertes, un gobierno de coalición fuerte o la de un gobierno monocolor con apoyos que le den diferentes partidos, porque en función hay vetos, ¿cuál de las dos opciones cuál es la que más gusta? Me voy por la mitad. Quiero acuerdos fuertes, quiero acuerdos sólidos. Entonces, los acuerdos sólidos creo que lo que tienen que hacer es garantizar el futuro del territorio para llevar a cabo todos esos proyectos estratégicos que ya están definidos. Por tanto, acuerdos sólidos. Son acuerdos sólidos. Y todo está abierto. Y además yo creo que los líderes políticos de los diferentes partidos políticos también lo están dejando todo abierto. Y cada uno está fijando también sus criterios. Insisto, lo que más nos gusta es que lo que está encima de la mesa son criterios de negociación, sin veto a nadie, como está pasando en el Estado español. Y eso, desde el punto de vista de la normalización política de este país, es una magnífica noticia. Están todos los pactos, todos los posibles pactos, tanto municipales como forales, abiertos. Y eso es bueno para el país. Ahora lo que toca es que, ya que estamos dispuestos a hablar y a pactar, es que aquello que se pacte sea bueno también para el territorio de Guipúzcoa. Y que este territorio, que durante 4 años ha dado un paso de gigante, desatascando proyectos del futuro y fijando muy bien la hoja de ruta del futuro, la ciudadanía, desde luego, castigaría el que se fuera para atrás, hubiera una cierta parálisis. Por eso entendemos muy necesario buenos acuerdos con contenido, capaces, cada uno de donde está, desde la oposición, desde el gobierno, de traccionar, de llevar a cabo esos proyectos. ¿Cree que lo que pueda ocurrir en otros territorios, como veas en Navarra, puede influir en lo que suceda en Guipúzcoa, o son compartimentos estancos cada cosa sin
Bueno, yo escuchando como lo hacen ustedes a los diferentes partidos políticos, yo creo que todo está condicionado, ¿no? Y el papel de los diferentes partidos políticos también condicionan lo que van a hacer otros, tanto en Madrid como en Navarra como en Euskadi. Por tanto, sí hay condicionantes, sí hay condicionantes. Baldintzak esaten dut, ikusi beharko da alderdi desberdinen jarrerak zeintzuk diren, eta gauza batzuk alderdi batzuk gauza bat hemen eta beste gauza bat han egin nahi dutelako. Eta hori ez da posible. Lerrokatua egon behar da baita jarrerak, han eta hemen. Sí, no, quiero decir que hombre, a un partido político lo que se le pide entre otras cosas es seriedad y coherencia. Por tanto, no vamos a permitir tampoco el que un partido político haga y diga una cosa en un sitio y haga y diga otra cosa muy diferente en otro. Vamos a ser serios. Creo que también la ciudadanía pide rigor y seriedad y responsabilidad a los partidos políticos para fijar esa hoja de ruta y llevar a cabo también los pactos. Por tanto, yo creo que ese rigor, esa seriedad también que se pide a los partidos políticos, pues hay que ponerlo también en la práctica. Y desde luego nosotros lo vamos a llevar a cabo. Eso quiere decir que de haber algún acuerdo se aplicaría también en diputaciones y en ayuntamientos en nuestro caso. Un acuerdo sería global, no puntual en este pueblo, en otro, en este territorio, ¿no? Somos un partido serio y desde luego le puedo asegurar que vamos a actuar con prudencia, seriedad, pero totalmente coherentes con nuestro ideario, con nuestra forma y proceder, y desde luego tenemos claro que tanto para los ayuntamientos como para la Diputación Foral de Guipúzcoa son buenos los acuerdos entre diferentes, y todo eso se dibuja en acuerdos con contenido. Me ha parecido escuchar antes que en todo caso sería el acuerdo fuera del que fuera sería para responder a retos que se han establecido, que se han fijado en esta última legislatura. Las habéis fijado, Partido Nacionalista Vasco, y que lo más lógico y normal sería que fuerais los dos partidos que nos respondierais a esos retos fijados por vosotros mismos, y que sería más complicado que H. Bildu entrara a responder a esos retos que no os han fijado. Pero yo no he observado que H. Bildu haya mostrado crítica alguna a ninguno de los proyectos. Yo no les he oído decir que van a parar la incineradora. Yo no les he oído decir que van a parar la incineradora. Yo no les he oído. Igual lo han dicho y yo no les he oído. No les he oído decir que van a parar la incineradora. Eran otros tiempos, eran otros candidatos y candidatas. Yo no les he oído. Guk EH Bilduri eskatuko diguna da baita fijatu dezala, markatu dezala, marraztu dezala ondo, zein nolako Gipuzkoa nahi duen. Hauteskunde kanpaina pasada, orain denok bakoitza bere lekutik gobernatzea, kudeatzera etorri gera. Bueno, marraztuta, diseinatuta dauden proiektu horiek aintzat hartuta, zeinekin gaude ados eta zein baztertzen deun. Eta nik uste hor gehiengo handi bat dagoela proiektu horiek guztiak gauzatzeko, bideratzeko. Hortaz, momentu honetan eta giro honetan posible dela Gipuzkoan, udalerrietan ere, desberdintasunen arteko akordio berriak. Posible dela. Eta nik uste ere horren alde egin beharko genukela denon artean. Desberdintasunen arteko paktuak. En ese calendario de negociaciones en el que están los partidos, bueno, esta semana se lo habían marcado un poco como de reposo para analizar bien los resultados. La semana que viene será ya cuando sepamos algo. Hombre, visto que si un tercio de los junteros y junteras se van inscribiendo, pues automáticamente empieza el plazo para que se celebre ya esa sesión plenaria constitutiva.
y creo que también que sería un absurdo que se estuviera perdiendo el tiempo para conformar ya cuanto antes un gobierno en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, estamos en funciones y estaremos un mes en funciones, pero yo creo que Guipúzcoa necesita acuerdos sólidos y gobiernos fuertes. Bueno, eso hay diferentes maneras de llevar eso a cabo. Creo que cuanto antes lo hagamos, mejor. Por tanto, yo no descarto que en breve ya, poco a poco, los junteros se vayan inscribiendo, podamos celebrar ya esa sesión plenaria constitutiva y a continuación elegir cuanto antes el diputado general. Me refería un poco más a las decisiones de las ejecutivas, que son las que van a definir todo lo que Sí. va por debajo. Sí. No sé, en ese camino, en esas negociaciones, tiene que ser también en breve. Sí, de hecho yo creo que el propio diputado general ya ha empezado a hablar con los diferentes representantes de los partidos políticos. Bueno, pues simplemente de salutación, de felicitación, de análisis de datos, pero bueno, ya estamos a miércoles. Bueno, creo que antes de terminar la semana, seguramente los diferentes partidos políticos, que desconozco, pero estoy convencido que ya habrán avanzado algo por lo menos en intenciones, o cuáles son las intenciones del futuro del territorio y de dónde se ve cada uno en ese futuro, o en la oposición, o en acuerdos de legislatura, o en el gobierno foral. Beraz, Barcelona hasida ja alderdiak hitz egiten, eta badaukanak ja aurreikuspen bat, horrek esan nahi du EH Bilduk zuez ere proposatu diola, edo... Hori ez dakit. Ez, uste, bueno, alderdiekin komunikazio bat dugu, dauka, diputatu nagusiak, oinarrizko komunikazioa da. Eta, bueno, nik uste ere orain momentu honetan berriro diot, diputatu nagusi bat aukeratzea goazen honetan, hor ere ikusiko da argi eta garbi zeintzuk diren proiektuak. Eta nola ikusten dugun batzuk eta besteak etorkizun hori. Eta nola babestu, nola adostu etorkizuneko proiektu horiek akordio batean. Nik uste hortaz ere hitz egiten nahi gehala. Manuel, has mencionado varias veces en este momento y en estos nuevos tiempos hacen falta nuevos pactos. Cuando te refieres a nuevos tiempos, ¿qué ha cambiado? Hombre, yo creo que en Guipúzcoa, en estos últimos 4 años, se ha consolidado una nueva manera de hacer política. En muy poco tiempo, Guipúzcoa ha cambiado mucho desde el punto de vista de la convivencia. El clima político y social del territorio de Guipúzcoa y de los ayuntamientos ha cambiado radicalmente y para mejor. Observamos y venimos observando en estos últimos 4 años que no ha habido grandes broncas en los ayuntamientos. Gobierne quien gobernará, ¿vale? Y eso es importante. Y ha habido acuerdos también entre diferentes en muchos ayuntamientos. Por tanto, creo que Guipúzcoa, en esta nueva configuración de gobiernos municipales y forales, está viviendo un nuevo tiempo diferente. Y hay quien está haciendo análisis sobre esquemas de la vieja política, de quién puede pactar con quién. Y creo que también en esta primera semana, leyendo algunos editoriales, escuchando a algunos comentaristas y observando también lo que dicen los líderes de los partidos políticos, creo que todos podemos coincidir que los discursos son diferentes, que las reflexiones son diferentes. Por tanto, yo sí creo que en Guipúzcoa y en Euskadi se abre un nuevo tiempo. Entonces, si te leo entre líneas, ¿eso quiere decir que cabe la posibilidad de que pueda haber acuerdos PNV-Bildu? Todas las posibilidades están abiertas y quizá no solamente la Diputación, también puede ser acuerdos, insisto, de legislatura. ¿Por qué no? Acuerdos de legislatura. El territorio de Guipúzcoa también es mayoritariamente abertzale, y ya he dicho que es mayoritariamente abertzale. ¿Y esos proyectos de legislatura lo podríamos ver en el Ayuntamiento de Irún? En Irún también se abre un nuevo tiempo. En Irún también la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Partido Nacionalista Vasco, ha ganado las elecciones en Irún. Para las Juntas Generales, el Partido Nacionalista Vasco ha ganado en Irún, no en las municipales. Bueno, eso también, alguno tendrá que hacer alguna lectura, también de lo que ha sucedido en Irún. Por tanto, todo está abierto. Irún y otros pactos, otros posibles pactos. Que sean pactos constructivos,
que sean pactos constructivos. Aquí no puede haber ya, y no habrá, estoy convencido, vetos a partidos políticos. Todo está abierto. Desde luego, por mi parte, todo está abierto. Bueno, hay una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que establece la reincorporación de esta persona al servicio de bomberos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y esta decisión es coherente con la postura que hemos mantenido hasta ahora desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. Había una sentencia que declaraba su inhabilitación especial para empleo o cargo público y lo hemos cumplido. Había dudas, se ha recurrido y los tribunales han sentenciado. Por tanto, yo creo que lo que nos toca a nosotros es respetar la decisión de la justicia y entiendo que esa persona pues, se reincorporará. Por añadir un punto, no vamos a presentar recurso. Eskerrik asko. Agur.